¿Qué convierte una simple joya en una leyenda? No son los quilates de sus gemas ni la pureza de su metal, sino la historia entretejida en su frío resplandor. Las alhajas de los grandes de este mundo no son meros accesorios. Son testigos silenciosos de épocas, custodios de secretos, de amores y tragedias. Han presenciado coronaciones y exilios, han escuchado juramentos de lealtad y conspiraciones. ¿Se han preguntado alguna vez qué historias nos contarían los diamantes si pudieran hablar? Hoy abriremos el joyero que perteneció a la familia real británica y nos acercaremos a una de las obras maestras más fascinantes de la joyería de la era victoriana. No es solo una tiara, es una sinfonía de luz congelada, un poema escrito en diamantes, conocida como la incomparable tiara de los duques de Fife. Nuestro viaje comienza a finales del siglo XIX, en una época de opulencia y estricta moral, bajo la sombra del reinado de la reina Victoria. La propia reina y su adorado consorte, el príncipe Alberto, establecieron una hermosa tradición familiar. Cada enlace matrimonial en su creciente linaje se celebraba con el obsequio de obras de joyería verdaderamente magníficas. Estos regalos no eran simples muestras de estatus, sino símbolos tangibles de amor, de continuidad y de las esperanzas depositadas en la nueva unión. Cuando llegó el momento de que contrajera matrimonio la nieta de la reina, la princesa Luisa de Gales, hija mayor del futuro rey Eduardo VII, esta tradición se observó con especial magnificencia. Suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Les esperan muchos más videos interesantes y nosotros continuamos. El elegido de la princesa fue Alexander Duff, sexto conde de Fife, un hombre considerablemente mayor que su prometida, con una diferencia de edad de 18 años. Era uno de los aristócratas más acaudalados de Gran Bretaña y para su novia de sangre real deseaba algo absolutamente excepcional. Con motivo de su boda en 1889, tan solo 2 días después de la cual la reina Victoria le concedió el título de duque de Fife, él le presentó a Luisa un regalo que entraría para siempre en los anales del arte de la joyería. Era una tiara como ninguna otra. Para la creación de esta maravilla, el duque no recurrió a los joyeros de la corte británica, sino que cruzó el Canal de la Mancha y se dirigió a París, la entonces capital de la moda en joyería. Su elección recayó en Oscar Massin, un maestro cuyo nombre era sinónimo de innovación y genio artístico. Massin era célebre por su habilidad para liberar los diamantes, permitiéndoles respirar y cobrar vida propia, sin las ataduras de las pesadas monturas metálicas. Fue a él a quien se le encomendó la tarea de crear una corona digna de la nieta de una reina. La prensa de la época escribió con entusiasmo sobre la obra de arte de estilo neogótico que enriqueció el tesoro de la aristocracia británica. Pero, ¿quién era este misterioso maestro parisino y qué secreto infundió en su creación para hacer que las frías gemas ardieran con fuego vivo? Examinemos esta obra maestra bajo el microscopio de nuestra imaginación, pues es en los detalles donde reside su magia. Oscar Massin, al crear la tiara Fife, llevó a cabo una auténtica revolución. Rechazó las tradicionales y macizas monturas que dominaban el diseño de joyas de la época. Su objetivo era crear la ilusión de que los diamantes flotan en el aire, unidos por una fuerza invisible. La base de la tiara es un armazón de platino ligero, casi imperceptible, que corona la cabeza como un nimbo. Desde esta base, cual agujas góticas de una catedral, se elevan hacia el cielo decenas de pináculos finísimos y puntiagudos de diferentes alturas. Esta aspiración vertical y la agudeza de sus líneas confieren a la tiara su característico aspecto gótico, evocando la grandeza de las catedrales medievales. Pero el principal milagro son las gemas.
La tiara está cuajada de diamantes con un peso total de casi 200 quilates. Pero no son diamantes comunes. Massin utilizó predominantemente gemas de talla pera y, lo que es más importante, de talla briolet. El briolet es una forma de talla compleja y rara que se asemeja a una gota alargada completamente cubierta de facetas triangulares. A diferencia de las gemas estándar, el briolet no tiene una superficie plana en la parte superior. Está facetado por todos sus lados para capturar y reflejar la luz desde cualquier ángulo imaginable. Y aquí llegamos al gran secreto de Massin. Cada uno de estos diamantes en forma de lágrima, con un peso de entre 1 y 10 quilates, no está fijado de forma estática. Están suspendidos de unas bisagras de platino especiales, prácticamente invisibles, según una técnica conocida como empampille. Esto significa que las gemas están en constante movimiento. Oscilan y giran libremente con el más mínimo giro de cabeza de su portadora. Imaginen el efecto. La princesa Luisa se vuelve para mirar a su esposo o simplemente asiente con la cabeza y toda la tiara cobra vida. Cientos, miles de destellos y fuegos iridiscentes recorren las facetas de los diamantes, creando un espectáculo deslumbrante, casi hipnótico. No es una simple joya, es una escultura cinética hecha de luz. Parecía como si sobre la cabeza de la duquesa ardiera una estrella lejana pero increíblemente brillante, o como si la coronaran lágrimas de pura luz congeladas. Esta genialidad técnica y artística hizo de la tiara Fife no solo un accesorio, sino una extensión de la propia duquesa, que reaccionaba a cada uno de sus movimientos, realzando su gracia y su porte regio. Un tesoro tan extraordinario no fue creado para acumular polvo en una caja fuerte. Para la princesa Luisa, primera duquesa de Fife, la tiara se convirtió no solo en un regalo de bodas, sino en su verdadera seña de identidad. Formaba parte de su imagen pública, un símbolo de su estatus y, sin duda, su joya más querida. Ningún acontecimiento importante de su vida transcurrió sin esta memorable y deslumbrante corona. Podemos verla con la tiara en retratos oficiales, donde el sereno brillo de los diamantes contrasta con el suave terciopelo de sus vestidos. Pero donde la tiara realmente cobraba vida era en las grandes celebraciones. Toda Europa pudo admirar esta maravilla de la joyería cuando, en el año 1896, Luisa asistió a la boda de su hermana menor, la princesa Maud, con el príncipe Carlos de Dinamarca. En el esplendor de los salones de baile de la abadía de Westminster, su tiara brillaba más que cientos de velas. Pero quizás la aparición más grandiosa de la tiara tuvo lugar en 1911. Aquel año ascendió al trono del Imperio Británico el hermano de Luisa, el rey Jorge V. En la ceremonia de su coronación, uno de los eventos más suntuosos de principios del siglo XX, la duquesa de Fife apareció en todo el esplendor de su posición. Su corona de fuego fue el complemento perfecto a la majestuosidad del momento, proclamando no solo la riqueza de su familia, sino también su vínculo inquebrantable con la monarquía. Sin embargo, tras el brillo de la vida cortesana, se ocultaba una historia familiar personal, llena tanto de alegría como de tristeza. El matrimonio con el duque, a pesar de la diferencia de edad, fue feliz. Pero su primogénito, un hijo llamado Alastair, nació sin vida, lo que supuso un gran dolor para la pareja. Poco después, sin embargo, nacieron dos hijas, la princesa Alexandra y la princesa Maud. Según las leyes de la época, el título ducal y las propiedades solo podían transmitirse por línea masculina. El nacimiento de las hijas significaba que, con la muerte de Alexander Duff, su título se extinguiría. Pero aquí intervino la propia reina Victoria. Comprendiendo la importancia de preservar el legado para la familia de su nieta,
emitió un decreto especial que permitía transmitir el título de Duque de Fife a las hijas de Luisa y a sus descendientes varones. De este modo, la tiara se convirtió no solo en una joya, sino en el símbolo de una línea de sucesión femenina única, un símbolo de la voluntad y el poder de la gran reina. La tragedia golpeó a la familia a finales de 1911. Durante un viaje a Egipto, el barco en el que navegaban el duque y su familia naufragó frente a las costas de Marruecos. Aunque todos se salvaron, la salud del duque quedó resentida. Contrajo pleuritis y falleció en Asuán en enero de 1912. Tras la muerte de su amado esposo, Luisa comenzó a llevar una vida muy reservada, casi de reclusión. Rara vez aparecía en público, prefiriendo la soledad. Y la resplandeciente tiara, que en su día fue símbolo de su feliz matrimonio, se convirtió en un amargo recuerdo del amor perdido. La guardó en su tesoro, y las estrellas de diamantes se apagaron por mucho tiempo. Pero la historia de una reliquia así, impregnada de recuerdos de amor y pérdida, no podía terminar. Había nacido para brillar y esperaba a su nueva dueña. ¿Cuál fue el destino posterior de esta obra maestra que pasó a manos de la siguiente generación? Tras la muerte del duque, su título y todas sus posesiones, incluida la magnífica tiara, pasaron a su hija mayor, la princesa Alexandra, quien se convirtió en la segunda duquesa de Fife por derecho propio. Alexandra era una mujer de un carácter completamente distinto al de su madre. Era enérgica, llevaba una vida social activa e incluso sirvió como enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Para ella, la tiara no estaba ligada a recuerdos trágicos. Al contrario, era un legado del que se sentía orgullosa y que lucía con placer. A lo largo de su larga vida, Alexandra sacó en repetidas ocasiones la joya de sus padres de su tesoro personal para adornar su peinado en las ocasiones más solemnes. La tiara volvió a brillar en los bailes de la corte, en recepciones de Estado y en las bodas de la nueva generación de la familia real. Alexandra, al casarse con su primo, el príncipe Arturo de Connaught, fortaleció sus lazos con la casa real, y la tiara Fife siguió siendo una de las joyas más notables de la extensa colección real. Tras la muerte de Alexandra en 1959, y como su único hijo había fallecido antes que ella, el título ducal y la tiara pasaron a su sobrino, James Carnegie, quien se convirtió en el tercer duque de Fife. Él y sus descendientes trataron la reliquia familiar con suma veneración. La tiara fue cuidadosamente conservada y considerada el principal tesoro de la estirpe Fife. En tiempos más recientes, tanto la esposa del tercer duque como su hija lucieron la corona de diamantes, continuando una tradición iniciada más de 100 años atrás. Para el gran público, la tiara seguía siendo una leyenda que solo se podía contemplar en raras fotografías. Pero en el año 2018, miles de personas tuvieron la oportunidad única de verla en persona. En el Palacio de Kensington, antiguo hogar de la reina Victoria, se inauguró la gran exposición Victoria Revealed, dedicada a la vida y el legado de la gran monarca. Y entre las piezas que narraban su historia, resplandecía la tiara Fife, el regalo de bodas de su nieta, el ejemplo más brillante del arte joyero de su época. Los visitantes de la exposición se detenían, paralizados ante la vitrina, observando cómo, bajo la luz de los focos, cobraban vida aquellos diamantes flotantes de Oscar Massin. Durante más de un siglo, la tiara fue un tesoro privado, el símbolo de una casa noble transmitido de generación en generación. Pero en el siglo XXI, nubes de tormenta se cernieron sobre su destino
y surgió la amenaza real de que esta obra maestra nacional abandonara para siempre las costas de Gran Bretaña. ¿Qué sucedió para poner en peligro el futuro de la legendaria joya? En el mundo moderno, la posesión de títulos aristocráticos y tesoros históricos conlleva enormes obligaciones financieras. Una de las cargas más pesadas para las antiguas familias en el Reino Unido es el impuesto de sucesiones. Cuando el tercer duque de Fife falleció, a sus herederos se les presentó una factura por una suma colosal. Para saldar esta deuda, la familia se vio obligada a considerar la venta de su activo más valioso, la incomparable tiara Fife. La noticia de su posible venta conmocionó al mundo de los coleccionistas y los conocedores del arte. Una tiara de tal importancia histórica y artística habría sido adjudicada en una subasta internacional por una suma astronómica. Lo más probable es que la hubiera adquirido un coleccionista privado o un museo extranjero, y Gran Bretaña habría perdido para siempre uno de sus tesoros culturales. La imagen de la legendaria tiara abandonando el país en el que había sido un símbolo de la historia real durante más de un siglo parecía inconcebible. Fue entonces cuando intervino el gobierno del Reino Unido. En el país existe un programa único llamado Acceptance in lieu, o aceptación en lugar de pago. Este sistema permite a particulares ceder al Estado obras de arte, artefactos culturales e históricos de excepcional valor para saldar el impuesto de sucesiones. Es un mecanismo brillante que, por un lado, ayuda a los herederos a pagar sus deudas y, por otro, permite conservar para la nación los objetos más importantes del patrimonio cultural. La familia Fife y las autoridades británicas llegaron a un acuerdo. La tiara fue tasada y su valor cubrió una parte sustancial de la deuda fiscal, que ascendía a alrededor de 1.400.000 libras esterlinas. De este modo, en lugar de ser vendida a un destino incierto, la tiara Fife fue transferida oficialmente a la propiedad de la nación británica. Dejó de ser un tesoro privado para convertirse en patrimonio público. Hoy se conserva en las colecciones estatales y se exhibe periódicamente en museos para que todos puedan acercarse a su deslumbrante belleza y a su rica historia. Así concluyó otro capítulo en el destino de esta joya. La trayectoria de la tiara Fife es un viaje asombroso. Nació como símbolo del amor de un hombre por su novia real. Se convirtió en testigo de los triunfos y las tragedias de una familia. Fue un legado cuidadosamente custodiado por varias generaciones. Y, finalmente, se transformó en un tesoro nacional, salvado del olvido gracias a su valor imperecedero. Esta no es solo una historia sobre 200 quilates de diamantes. Es la historia de cómo una joya puede absorber el espíritu de su tiempo, convertirse en guardiana de la memoria y en símbolo de la identidad cultural de toda una nación. Y al contemplar su brillo celestial, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué otros secretos guardan estas gemas y qué historias podrán contar sobre nosotros dentro de 100 años, nuestras propias reliquias más preciadas? Si la historia de la tiara Fife les ha fascinado tanto como a mí, por favor, apoyen este video con un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse nuevos viajes al mundo de los tesoros más legendarios. Y no duden en escribir en los comentarios sobre qué joya famosa les gustaría que habláramos la próxima vez.